aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz del Salvador, es símbolo del magno Rey Jesús. Los cielos cuentan al que cree la gloria del Señor, la llama viva de la fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. Muy buenos días, un feliz sábado para todos ustedes. Hoy vamos a repasar la lección titulada Haciendo del hogar un anticipo del cielo. Esperamos que realmente esa sea la experiencia que hayamos disfrutado en la presentación de esta lección, en el estudio. Así que vamos a repasar todos esos puntos que realizamos el domingo, lunes, el martes, miércoles, jueves y viernes, y que si usted no tiene este folleto, siempre damos el enlace donde usted lo puede descargar. De modo que vamos a orar. ¿Me parece, yo? Oremos. Nuestro querido Padre que estás en los cielos, santificado sea su sagrado nombre por siempre. Gracias por esta maravillosa oportunidad de poder aprender más de su palabra en el estudio de esta lección de Escuela Sabática. Rogamos que nos bendiga y a cada uno de los oyentes lo pedimos en el nombre de Cristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Vamos a iniciar este repaso leyendo el texto básico que dio a razón de ser de el título de esta semana, Haciendo del hogar un anticipo del cielo, y que se encuentra en el Salmo 127 y el versículo 1. Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Ese pasaje, pues, está bien centralizado con el título de esta semana. Vamos a ver de qué forma, de qué manera jugar aquí en la tierra. Ese es el pensamiento que se ha querido transmitir en esta semana. Y como ustedes han podido notar, lo que son observadores y lo que ya tienen el folleto, en la introducción así lo explicamos, que vamos a extraer comentarios del libro Alza tus ojos. De paso, este trimestre, que es el tercer trimestre de publicación de folletos para este año 2024, pues el título es Alza tus ojos, tu rey ya viene. Esta es la parte 2. En el siguiente trimestre, que es el último, ya será la parte 3, siguiendo todos los comentarios que aparecen en el libro Alza tus ojos, pero basado netamente en textos de la Biblia. Y hay un pensamiento que pusimos en la parte del sábado, que voy a leer las primeras líneas. Entonces puedes seguir también, si tienes el folleto, de Alza tus ojos, página 161. Dice allí que nosotros, los que vivimos en las postrimerías del tiempo, o sea, en la parte final del tiempo, eso significa la palabra postrimería,
tenemos el privilegio de estudiar el Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo. Nuestra fe y valor debieran fortalecerse al ver cómo las profecías se cumplen. Pero, ¿cuántos hay que son incrédulos? ¿Cuántos hay que revelan egoísmo y rudeza en su trato mutuo? ¿Cuántos cristianos profesos nunca parecen satisfechos, a menos que estén empeñados en una contienda? ¿Cuántos hogares están quebrantados debido a que sus miembros reciben las sugerencias de Satanás y actúan de acuerdo con ellas? En el cielo no se hablan palabras desagradables, no se cultivan allí pensamientos hirientes, no hay lugar allí para la envidia, las malas sospechas, el odio y la contienda. Así que con este pensamiento central vamos a entrar en esta maravillosa lección. Vayamos ahora a la parte del domingo, primer día de la semana, y veamos cómo el hogar puede ser un anticipo del cielo. ¿Qué advertencia se nos hace a los constructores del hogar? Queremos saludar a algunos de los hermanos que nos están siguiendo. El hermano Pedro Fadul, que está aquí en Washington, Estados Unidos, nos dice aquí que el enlace al colector de escuela sabática. Bien, mi hermano, a través del grupo por WhatsApp hemos enviado el enlace, pero si usted quiere, pues se lo podemos enviar ya directamente a usted, ya que tenemos su contacto. ¿Ok? Muy bien. Vamos entonces ahora, vamos a la pregunta número 1. ¿Qué advertencia se nos hace a los constructores del hogar? Salmo 107:1. Este es el versículo de memoria, pues vamos a leerlo otra vez. Si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahweh no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, ¿qué es lo que se está aquí indicando en cuanto a lo que están construyendo un hogar? ¿Quiénes son los que construyen un hogar? Bueno, aquellos que se han casado recientemente, y vamos a incluir a aquellos que son parejas, novios, que están planificando casarse. También la invitación o la advertencia es para ellos. Para los que tienen muchos años ya en un hogar, que ya son padres, también la invitación está allí, porque si al leer este consejo descubrimos que no hemos estado siguiendo el consejo, pues siempre hay tiempo para hacer reparos, correcciones en la conducción de ese hogar. A lo que ya tenemos hijos ya casados, hombres, siempre se aprende. Es más, hasta con los nietos no aprende, porque dicen que los abuelos muchas veces comienzan a quizás a reescribir o a hacer lo que quizás esos errores que cometieron con sus hijos tratarían de corregirlo al crear un nieto o ayudar en esa crianza, porque le tocaría a sus padres hacerlo. Sí. Pero es una forma de uno corregirlo, porque quizás hizo mal, porque es como una segunda oportunidad. Pero ¿qué es lo que realmente se está diciendo aquí en este consejo? Bueno, está diciendo que si Yahweh no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, que Dios debe estar en primer lugar. Sí, Yahweh debe ser nuestro guía. ¿Y cómo Él es nuestro guía? Bueno, leyendo la Biblia. Porque cuando leemos la Biblia es Yahweh quien está hablando. Cuando oramos, nosotros hablamos a Dios. Entonces, lo que hay que cuidar, lo que hay que investigar, estar seguro, es quién está guiándonos. Cuando estamos seguros de quién es nuestra guía, entonces podemos estar seguros que es Yahweh. Si es a Yahweh que hemos escogido, si es Él que nos está guiando, Él es que está edificando la casa. Porque se entiende que vamos a escuchar sus consejos de lo que aparece en la Sagrada Escritura. Igualmente dice que si Yahweh no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, que va el consejo para los hogares y también para la ciudad. ¿Por qué? Porque cuando se escribe este texto, la cultura y digamos el día a día de los hebreos era un pueblo, era una nación teocrático. Es decir, que la teocracia hoy ya no se practica
en el mundo, excepto en esos países árabes que prácticamente el líder viene siendo un líder religioso también, como es el caso de Irán, que el ayatollah pues da la última palabra aunque haya un presidente. Es decir, el que está allí, el guía religioso de esa religión del islámico. Pero la teocracia prácticamente estaba en vigencia en la cultura hebrea en ese tiempo, es decir, la teocracia, teo de Dios y gracia pueblo, que Dios guiaba al pueblo a través del gobernante. Eso es una teocracia. Sin embargo, hoy día no tenemos una teocracia y tenemos que entender que hay muchos aquí en Estados Unidos, a lo que les llaman la derecha religiosa, que quieren instaurar una teocracia. Y por eso hemos visto el movimiento de los 10 mandamientos, que hay varias escuelas que tendrán ahora, como en Luisiana, y hay otros estados también ya lo han promovido, que tendrán que tener los 10 mandamientos no solamente en una estatua afuera, para que lo vean, sino en las aulas también. Y enseñarlos, creo, en algunos Sí. casos. Y aquí hay un debate. Note que estamos separando el versículo. Primero habla si Yahweh no edifica de la casa, o sea, el hogar. En vano pues trabaja lo que están edificando, pero luego se mete a la ciudad. Hablamos ya de algo fuera del hogar, es algo ya secular. Pero repetimos, este texto está así porque en el tiempo en que se escribe este salmo, era una teocracia lo que existía. Dios guiaba al pueblo, pero hoy día, ¿qué nación puede decir que Dios está guiando? Simplemente hay apariencia, hay simulacro, hay religiosos que llegan al poder, se meten, digamos, a la política, pero eso no es teocracia. Ese individuo es de una religión, pero no es teocracia. La teocracia en Israel era muy, muy distinta. Exacto. Dios elegía personas y al mismo tiempo los mandamientos y todas las exigencias de las leyes ceremoniales y todo lo que había en esa época debía cumplirse. Pero eso no lo vemos hoy día en una nación. Exacto. Entonces, en el caso de aquí de esta nación, por más que la derecha religiosa tengan planes, no es lo mismo y eso va a traer graves problemas y hasta persecución, porque en primer lugar, la constitución de este país prohíbe lo que están haciendo ellos. Ellos dicen que no, que al poner los 10 mandamientos no están dictaminando una religión específica, porque eso es lo que prohíbe la constitución, que el Estado no prohibirá una religión específica. Y dicen que eso es algo suelto, porque cada quien va a tener la religión que quiera, porque solamente son los 10 mandamientos. Bueno, como cristianos, debo decirle que eso lleva una trampa. Aparentemente es así como ellos dicen, pero no es así. Vamos a suponer, porque aquí hay el derecho de libertad religiosa. Vamos a suponer, en el caso de los musulmanes, ellos creen, sí, prácticamente en gran parte de los 10 mandamientos, pero no los 10 mandamientos completos. Igualmente cualquier otra religión, ya sea, digamos, esas religiones orientales, que quieren practicar su propia religión, hay que respetarlo. Y no van ellos a cumplir esos 10 mandamientos, y no es verdad que ellos van a acatarlo como si fuera parte de su religión. Y es posible que casi los 9 mandamientos ellos tomen en cuenta, porque era otra religión oriental. Bueno, no matar, no robar, no vaya a tomar en cuenta. Pero el problema aquí se radica en cuanto al sábado, al cuarto mandamiento. El católico va a decir que es el domingo. Los evangélicos van a decir que es el domingo. Los judíos y los adventistas y otros grupos menores van a decir que el cuarto mandamiento no habla nada del domingo, que es el sábado. Entonces eso va a crear un problema que aunque ellos digan que no están, digamos, presentando una religión específica, tiene problemas porque la Constitución prohíbe, establece la separación de Estado y religión. Las escuelas están para educar. Ahora, los hogares, como dice aquí el versículo, sí están para que edifiquemos la religión. Note, si Yahweh no edifica de la casa, comienza con la casa. Allí comienza la enseñanza, en la casa, con los padres. No podemos exigirle que un maestro de la escuela haga lo que los padres tienen que hacer. Así que los hogares sí están para eso. Las iglesias también están para eso, pero las escuelas están hechas para enseñar de una forma libre, independiente. Y en el momento en que mezclemos la religión con las escuelas, o sea, con el Estado, hay problemas. Claro. No solamente aquí en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Claro. En los países latinos, donde la iglesia católica es la primordial, que hasta oficialmente la religión del Estado, va a haber problemas. Exacto. Porque ellos van a querer enseñar su religión. Y los 10 mandamientos, en el contexto del catecismo, no son los mismos 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y de paso hay que ver qué
qué mandamiento ellos van a poner, porque se dice que hay 10 versiones. Entonces, Sí. ¿cuál versión ellos van a ¿Qué es lo que van a establecer? establecer? Eso es interesante. También podríamos pensar que el gobierno no puede exigir que nosotros amemos a Dios, que los 4 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. El gobierno no puede imponerle a personas que ame, respete y no tenga ídolos ni nada de eso. Puede enseñarle a no matar, puede exigirle no robar y todo eso, lo que tiene que ver con el hombre para con el hombre. Exacto. Pero lo que tiene que ver del hombre para con Dios, eso es individual, el hombre con Dios. Sí. No se lo puede imponer nadie. Correcto. Yo recuerdo que en República Dominicana, nuestro país, hubo una líder de Congreso, creo que en ese sentido era diputada, llevó una controversia porque ella es del partido oficial que está gobernando en este momento, pero en ese entonces no estaba en el poder todavía. Pero ella propugnaba de que había un congresista que es evangélico que estaba diciendo que como que la Biblia fuera a las escuelas. Y yo recuerdo, yo hasta lo pasé, ese corte, ese video de ese personaje estaba defendiendo. Y yo puse un comentario en las redes sociales y le decía que estaba de acuerdo, bueno, voy a mencionar el nombre de esa líder que era del partido oficial, se llama Fadul. Y ella decía que no estaba de acuerdo con eso. Y se le veía ya como una atea. Pero es que lo que ella estaba defendiendo era correcto. Ella decía que allá en República Dominicana había separación entre Estado y también Iglesia, que aunque hay un concordato con el Vaticano, sin embargo, oficialmente hay libertad de culto. Y ella defendía de que en el momento en que se establezca eso, iba a crear problemas con otros grupos que no creen quizás en la religión cristiana. Y yo la defendí en ese momento, porque realmente lo que pasaba en ese momento en República Dominicana es lo que está por pasar aquí. Quieren unir Estado y religión. Entonces, este versículo es interesante. Vamos ahora a concretizarnos, vamos ahora a centrarnos en lo que dice la primera parte del versículo. Si Yahweh no edificara la casa, mire, en vano. Podemos hacer muchas cosas bonitas, podemos hacer muchos regalitos a los hijos, podemos llevarlos a pasear, hacer muchas cosas. Pero si no es Dios, si no es Yahweh quien está edificando esa casa, mire, dice aquí que en vano trabajan los edificadores. Es en vano. Porque no se trata de manifestar un cariño así y dar regalos, es que hay algo más que eso. Debemos reconocer a nuestro creador, que es quien creó el matrimonio, fue quien creó el hogar. Y si él fue quien lo estableció, se supone que él debe conocer más que nosotros. Bien, entonces pasemos. Ya hemos visto que el domingo nos establece que Dios debe ser el conductor tanto del hogar como también de la ciudad, en este caso de la nación. Lamentablemente, esa edificación en la ciudad o en el país es muy difícil que lo veamos. Por eso esperamos la segunda venida de Cristo. Porque si nosotros esperamos que en cada nación haya paz y que haya todo lo que el versículo está presentando, preguntamos, ¿y entonces para qué esperamos la segunda venida? Si la paz a la nación o a la ciudad va a llegar totalmente por lo que se haga en ese país, entonces usted verá que aún la llegada de la segunda venida se le quita importancia porque ya hemos resuelto todo. Es decir que por más que a un creyente, aunque se meta a la política, haga cosas positivas en la ciudad, veremos que siempre hay alguien que se opondrá a eso bueno que se quiere hacer. Y por lo tanto, la edificación será en forma parcial. Sí, podemos hacerla. Si usted es una persona que por su capacidad, su preparación académica, llegó a un alto cargo en el gobierno y puede influir positivamente, lo hacemos, edificamos la ciudad. Pero no esperemos que sea la perfección, que llegará la paz mundial de esa forma. Porque de lo contrario, la segunda venida de Cristo dejaría de ser la clave para la paz. Y esa paz la estaría dando la política, un hombre. Sí. Y Cristo dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. No como el mundo la da. O sea, el mundo la da de una forma, pero Dios la da de otra, cambiando el corazón. Ellos no van a cambiar el corazón de las personas. Ellos tratan de cambiar la parte exterior. Exacto. Y aún eso lo logran. Exacto. El lunes nos habla de el respeto a los ancianos. Un hogar no está solamente incluido o formado por los padres y por los hijos.
sino que cuando pasan los años vemos que llega la ancianidad, llegan los ancianos. Entonces aquí, en esta parte se concentra a quienes deberíamos respetar, reconociendo que si no morimos, llegaremos a la misma etapa. Salmo 86, versículo 16. Mírame y ten misericordia de mí, da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Muy bien. Y guarda al hijo de tu siervo. Estamos aquí una persona que ya tiene su edad y está pidiendo, digamos, protección para ese hijo de la sierva, pero resulta que ese hijo ya llegará a ser anciano, porque quien está escribiendo ya estaba en esa etapa. Veamos ahora el Salmo 90, versículos 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de la ira, de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Notemos que hay una analogía en estos dos pasajes que hemos leído. En el Salmo 86 dice que guarda al hijo de tu sierva. Si ese hijo es guardado, llega a ser anciano, a menos que muera. Por eso le está pidiendo protección a ese hijo de la sierva. Entonces repetimos, si ese hijo es guardado, protegido, es decir, va a tener vida, ¿a dónde va a llegar? A ser anciano algún día, a menos que muera siendo joven. Precisamente, el Salmo 90, versículos 9 y 10, va a completar. Ese hijo del cual se pide protección va a llegar a los 70 o a los 80. Ahora, lo que estoy diciendo es que va a llegar posiblemente con achaques. Sí. Y también menciona que son como el pensamiento. Ustedes saben que los ancianos viven mucho del pasado, viven del pensamiento. Los días vuelan con el pensamiento, pero los ancianos viven mucho del pasado, porque ya no están en el trabajo, ahora están retirados y tienen el tiempo para repasar su vida, para mirar, sus pensamientos se vuelcan al pasado. Y se dice que los ancianos se parecen bastante a los niños. Cuando un niño comienza a caminar, comienza torciéndose con caídas, y el anciano vuelve hacia atrás, hay que ayudarlo porque se va a caer fácilmente. Sí. Así que hay mucho parecido los ancianos con los niños en ese sentido. Hay una palabra que Ellen G. White le escribió a una dama de nombre McDermott, y él dice: querida hermana McDermott, me estoy volviendo tan anciana como usted. No recuerdo exactamente su edad. Yo he pasado ya los 78, pero puedo realizar una cantidad de trabajo escribiendo. Anhelo descansar, pero el Señor me preserva de manera que no sufro mucho dolor. Usted y yo no viviremos muchos más tiempo, pero nos mantendremos aferradas de la fe y las bendiciones del Señor mediante la obediencia a todos sus mandamientos. Amén. Estoy tratando de hacer lo que puedo, escribiendo las cosas que debo escribir, y con todo, puedo realizar mucha obra escribiendo. Aunque tengo la mente cansada, con todo veo que hay mucho para hacer. Nuestra lucha terminará pronto, pero el Señor es bondadoso y misericordioso. Amén. Cuando esta concluya, descansaremos en la esperanza hasta la mañana de la resurrección. Entonces sonará la trompeta final y veremos al Rey en su hermosura, y complaceremos o contemplaremos sus encantos inigualables. Amén. Mi querida hermana, tenemos una esperanza preciosa. Permitamos que nuestros corazones descansen constantemente en Dios. Amén. La verdad triunfará y logrará la victoria. Amén. El Señor estará con usted. Él es su ayuda siempre presente, y usted sabe que Él nunca la dejará ni la abandonará. Amén.
usted debiera recibir el mejor de los cuidados y vivir el tiempo que le resta en este mundo hasta que llegue el momento de tranquilo reposo en plena esperanza de la recompensa que recibirá el vencedor. Amén. Estas palabras pues responden de una forma bien de cerca la pregunta: ¿cómo deberíamos respetar a los de más edad? Es decir, deberíamos cuidarlos, sabiendo que también nosotros vamos a llegar a esa etapa si no morimos. Y aunque no lleguemos, debemos respetar a aquellas personas que quizás con caídas y levantamientos pues fueron una ayuda para su hogar, quizás para la sociedad, y de sus canas podemos también aprender diferentes conceptos, diferentes experiencias que quizás no la hemos vivido nosotros en ese momento y que quizás no viviremos si es que no llegamos a la etapa de la ancianidad. Así que el consejo es que respetemos a los ancianos, Amén. porque ellos van a recibir la recompensa de Dios en el día final. Amén. Pasemos al martes. Veamos ahora cuál es la obra de Cristo y cuál debería ser también nuestra obra. ¿Qué trabajo deben hacer siempre presente o tener siempre presente los integrantes del hogar? Hay un trabajo para todos que no podemos eludir, que no podemos ignorar. Marcos capítulo 16, los versículos 15 y 16. Ya usted se lo imagina cuál es el trabajo. Vamos a ver. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay un trabajo que toda la familia está invitado a realizar. Es la predicación del evangelio a todo el mundo. Y esta encomienda, según la versión de Marcos, es interesante, porque aquí nos presenta una versión distinta a la que aparece en Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Pero es muy parecida a la que presenta Marcos, a la que presenta Lucas capítulo 24. Es una versión donde Cristo manda a su iglesia, a sus discípulos, a ir al mundo. Es la gran comisión que muchos, cuando llegan a Mateo capítulo 28, versículo 19, la están enlazando con una comisión que va en el nombre de un triple nombre, digamos, porque está en singular. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en Marcos y en Lucas no aparece así. Y son dos testigos contra un testigo. Y hay por eso muchas dudas que la versión de Mateo capítulo 28 fue distorsionada, fue arreglada, fue cambiada. Y eso sería otro tema. Pero sí, lo interesante es que la versión de Lucas capítulo 16, versículo 15 y 16, usted sigue leyendo allí y va a ver que realmente era en su nombre. Y Lucas dice, bueno, en mi nombre, dice Marcos. Y Lucas dice, en su nombre irían a las naciones. Así que la comisión que se le da a la familia, que se le da a la iglesia, a la familia de la iglesia y a la familia de nuestro hogar, de su hogar, es ir en el nombre de Jesucristo a llevar el evangelio. Cristo recibió esa encomienda de su Padre, recibió toda potestad, exousia, todo poder, potestad, toda autoridad, es la palabra quizás más precisa de la traducción del griego de exousia, toda autoridad. Entonces Cristo recibe esa autoridad y como él recibe esa autoridad, se la presenta, se la transfiere a los discípulos, a la iglesia, a la familia cristiana, para que vayamos en el nombre de quien recibió la autoridad, que es Cristo. Por lo tanto, lo que dice Mateo 19, última parte, no tiene sentido. Como el Padre le va a dar una encomienda a su Hijo y ahora resulta que hay que hacerlo en el nombre de dos personas más. Entonces, ¿para qué le da la autoridad a Cristo? Si al fin y al cabo los tres van a aparecer, pues no le dé una encomienda. O sea, no tiene sentido. O sea, no hay coherencia, digamos, literaria, no lo hay. Y no solamente literaria,
también no hay coherencia histórica con lo que realmente hicieron los discípulos, porque no hay un solo caso en el Nuevo Testamento que nos presente que los discípulos usaran esa fórmula trinitaria de que vaya en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay una sola mención en el libro de los Hechos, que es las crónicas, las vivencias, no lo hay, ni tampoco en las cartas de Juan, ni en las cartas de Pablo, ni de Judas, ni de Santiago, ni de Pedro. No hay una sola mención que dijera que ellos usarán esa fórmula. Y aunque hay algunos grupos que dicen que no, que en Mateo 19 no es una fórmula, no es una fórmula bautismal, que es una encomienda para las naciones, su concepto y su teoría es controvertida, es controversial, confusa, porque realmente no se entiende qué es eso lo que están planteando. Que es una gran comisión para las naciones, pero tú te lo puedes quitar lo que está diciendo. Está diciendo que vayan en el nombre de alguien. Marcos y Lucas dicen el nombre de quién es, que es Cristo. Y Mateo 19 es la que presenta la diferencia y que los discípulos nunca lo usaron, pero sí usaron lo que dice Marcos y lo que dice Lucas. ¿Cuál vamos a tomar en cuenta? Los dos testigos que la Biblia me exige. El Antiguo Testamento y también Cristo dice que hay que escuchar a dos testigos para buscar la solución a una controversia. Entonces, eso pone en sospecha a Mateo 20:19. No importa, no tiene importancia, digamos, quién lo haya usado fuera de la Biblia, porque realmente lo que importa es lo que dice la Biblia. Exacto. Entonces, la gran tarea para la familia, para el hogar, para los hijos, para las hijas, para los padres, es ir a las naciones para llevar el Evangelio. Puede resultar sorprendente para algunos que la obra de Cristo no se extendió a las naciones paganas, sino que estuvo circunscrita a una esfera tan pequeña. Vamos a seguir leyendo esta cita. Así que vemos que no parece sorprendente de que la obra del principio fue limitada hasta que se abrió a las naciones paganas. Pero, ¿qué ocurre? Pero esas naciones no estaban preparadas para la obra, para su obra. Si él hubiera dedicado su tiempo a la conversión del mundo gentil, habría cerrado la puerta a través de la cual podía llevar su mensaje a la nación judía. Con frecuencia, gente de otras naciones vino a Cristo para ser sanada o para presentar algún pedido en favor de parientes o amigos. Esta gente representaba a la gran familia humana que no conocía a Dios ni la verdad, pero que sentía un anhelo ferviente por algo que no tenía. Todos los que vinieron a Cristo escucharon sus enseñanzas y al prestar atención a la palabra de la verdad, quedaron profundamente impresionados. Al pronunciar palabras de esperanza a estas almas cansadas e insatisfechas, al sanar las dolencias de aquellos que vinieron a él, Cristo estaba dejando un ejemplo que debía practicarse de un extremo a otro del mundo. Bien, él hablaba y actuaba para la humanidad en su totalidad. Y es interesante lo que el hermano Juan está diciendo aquí. Estamos leyendo en Alza tus ojos, página 163. Y escuchen bien aquellos hermanos y hermanas que nos traen una teoría sacada de Mateo 20:19, y volvemos a lo mismo con la gran comisión. También está hablando de esto, la gran comisión que Cristo le dio a su iglesia. Ella dice que lo que Cristo dijo allí, cuando dijo que vayan al mundo, fue dado en su totalidad para todo el mundo. Es decir, que incluía a judíos y a no judíos. Y a los judíos. Pero ¿qué dice la nueva versión que tienen algunos hermanos aún no trinitarios y también trinitarios, que no se ponen de acuerdo? No, que lo que dice Mateo 28:19 era solo para los gentiles, pero que el bautismo en el nombre de Jesús era solamente para judíos. Una doble teoría, una doble fórmula tiene. Pero aquí el de Juan dice que lo que Cristo dijo lo estaba diciendo para la humanidad en su totalidad. Y si dice humanidad en su
totalidad está incluyendo a judíos y a gentiles. Voy a repetirlo otra vez. Entonces había diferencia entre uno Hay y otro. diferencia. Así que esa teoría se cae. Dice ella, al pronunciar palabras de esperanza a estas almas cansadas e insatisfechas, al sanar las dolencias de aquellos que vinieron a él, Cristo estaba dejando un ejemplo que debía practicarse de un extremo a otro del mundo. Él hablaba y actuaba para la humanidad en su totalidad. Aunque pasarían muchas generaciones, sus lecciones de servicio práctico habrían de ser dadas por sus testigos. ¿Quiénes eran? Los discípulos. Ascendería al cielo, pero su obra había de ser llevada adelante con un poder más grande que nunca antes, debido a que él y su padre cooperarían en hacer por su pueblo cosas más grandes que las que se habían visto mientras estaba entre ellos. Fíjese, él y su padre. No menciona aquí un tercer personaje. Él y su padre empujarían, llevarían la obra al mundo. Él y su padre, dice aquí esta cita, a lo que son adventistas y creen que hay tres personas literales, reales. Debemos trabajar mientras es de día, porque la noche viene cuando nadie puede obrar. Se representa nuestra vida como un día, y cuando nuestra obra termine, cuando el obrero cese su intensa actividad, la obra no cesará. Otros la asumirán. Aunque los instrumentos humanos mueran, la obra de Cristo no cesará, sino que continuará adelante con cada obrero que preste servicio a Dios y que trabaje como Cristo trabajó. Esta es la gran encomienda que Dios da a la familia, a los hogares. Y los hogares son los que construyen, son los que componen la iglesia de Cristo. Así que va bien que lo que nos dice a los hogares es también para las iglesias. Lo que dice a las iglesias son también para los hogares. Entonces, ¿qué trabajo deben tener siempre presente los integrantes del hogar? Que todos somos obreros de Dios para llevar el evangelio al mundo. Niños, niñas, jóvenes, señoritas, adultos, los padres, los ancianos. Pasemos al miércoles. Firmeza en los principios. ¿Cuál es muy a menudo uno de los aspectos más descuidados en el seno del hogar? Isaías 56, 4 al 8. Saludamos a los hermanos que lo están siguiendo, el hermano Gerson Rosa, Dios le bendiga a mi hermano. Gracias por seguirnos en esta transmisión. Leo, porque así dijo Yahweh a los eunucos que guardan mis días de reposo y escojan yo quiero, y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice Yahweh el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel. Aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque, venid a devorar. Muy bien, entonces hemos visto que esa teoría que tienen algunas personas de que el sábado fue solamente para los judíos
En esta cita encontramos de Isaías 56:8 que no, que aún a los gentiles Dios les decía que podían venir al templo, que podían adorar a Dios. Claro. Que le daría nombre. Nombre. En esa época, pues, se usaba que si un gentil quería seguir la religión judía, debía también circuncidarse. Y eso se llamaba prosélito. Pero lo importante es que hoy no estamos en ese sistema. Cuando Cristo muere, el evangelio fue llevado a fuera de los límites de Israel. Y eso estaba incluido dentro de la profecía de la tercera semana de Daniel capítulo 9. Por lo tanto, todos los requerimientos, los mandamientos, los principios de Dios, no solamente fueron dados para el pueblo hebreo, también para todo aquel que quería seguir a Yahweh. Y hoy día esa es la situación. El evangelio es para todo el mundo, porque por eso Cristo le envió al mundo a predicar. ¿Cómo Cristo va a enviar al mundo a predicar a naciones que no son cristianas si ellos no pueden entrar en ese mismo sistema? ¿Cómo Cristo los manda a predicar los mandamientos si algunos de los mandamientos no son para ellos? Es algo ridículo, no tiene sentido. Dice el libro, y bueno, voy a decir que la página que leía cuando leía hace poco, donde la hermana Fay dice que lo que Cristo decía era para la humanidad en su totalidad. Eso está en Alza tus ojos, por si acaso alguien lo puede corroborar, ¿no? Alza tus ojos, página 163. Y ahora sigo leyendo la página siguiente. Dice ella, desde que sé que está siendo dolorosamente tentada, siento una profunda simpatía por ustedes. Sigue diciendo aquí, hermana Juan. El enemigo está tratando de desanimarla y hacerla desfallecer. No es menor la simpatía y el profundo interés que siento por su esposo. Nuestro Salvador será su Salvador si él lo acepta. Nuestro Salvador será su Salvador si él lo acepta. Nunca debiéramos considerar que es de poca importancia llegar a ser hijos e hijas de Dios, sino sentir que es el más alto honor serlo. Mi hermana, nunca ceda a la tentación de sacrificar los principios cristianos a fin de armonizar con el criterio del mundo. Sea firme, sea fiel, porque usted ha sido comprada por precio. Su deber hacia su Salvador puede conducirla por caminos que no sean los más suaves, porque su Redentor nunca caminó por senderos de complacencia propia y de autogratificación. No vivió para agradarse a sí mismo. Salió fuera del campamento y sufrió el vituperio. Donde quiera la providencia la haya colocado, Dios le dará fortaleza para permanecer firme en la fe. Y nada se interponga entre su alma y Dios. Cristo no nos dio simplemente las directivas acerca del sendero en el cual debemos andar, sino que vino para que para ser nuestro maestro. Si vino a dar el ejemplo. Él no solamente dice camine por ese camino, él lo caminó ya. No solo nos dijo cómo debemos obedecer, sino que mediante su propia vida nos dio un ejemplo práctico de cómo debemos hacerlo. Amén. De esta manera es el verdadero ayudador. Amén. Caminando delante de nosotros, derriba los obstáculos y nos dice que sigamos en sus pisadas. Nuestro bendito Salvador nos dice, sígueme, yo te conduciré. Amén. Aquí el hermano le está hablando a una hermana. Le está diciendo que el enemigo estaba tratando de desanimarla. Le está diciendo, no es menor la simpatía y el profundo interés que siente por su esposo. Al parecer, el esposo no estaba siguiendo todos los principios y la hermana a la cual ella le escribe estaba siendo tentada a seguirlo a él. Y ella lo corrige. Dice, no. Su ejemplo no es su esposo. Su ejemplo es que usted siga las pisadas de Cristo. Y hay muchos hermanos hoy día y hermanas que posiblemente están en esa misma situación.
que están siendo infiel a Dios en el hogar porque una parte de los miembros de la familia no le está siendo fiel, ya sea su esposo, su hijo, su hija, su hermano o quien sea. Y entonces le digo, no, mire, su ejemplo no es su esposo, Dios también lo cuida a él, pero si él no está por el camino que debe estar, usted debe ser fiel, porque Cristo ya caminó, no solamente nos indica el camino, sino que él lo caminó, no solamente nos envía, nos anima a obedecer, sino que él fue nuestro ejemplo para la obediencia. Entonces, si me estás escuchando, si no estás escuchando en este momento y estás siendo tentada a no obedecer a Dios, Cristo es nuestro ejemplo. Rápidamente, el jueves, el otro libro de texto de la familia. La familia tiene, además de la Biblia, otro texto para que le sirva de educación. Además de la Sagrada Escritura, ¿qué otro libro de texto está al alcance de los miembros del hogar? Salmo 19, 1 al 6. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabras a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De extremo de los cielos, de un extremo de los cielos, les es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Muy bien. En Mateo capítulo 6 y el versículo 28 también se nos instruye, se nos habla acerca de otros recursos que Dios nos da, nos pone a la disposición para la enseñanza en el hogar. Vamos a escuchar Mateo 6, 28. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. De modo que, en pocas palabras, la respuesta a esta pregunta es que la naturaleza Dios la tiene allí para que saquemos lecciones. ¿Usted se imagina cómo fuera este mundo si en la vegetación toda fuera de color rojo, o color negro, o color blanco? Pero no es así. Dios puso una amplia variedad en la naturaleza. Mire cómo está, digamos, compuesto la naturaleza. Los árboles, los colores diversos. Dios es creativo. Todos los colores combinados allí que nos traen, digamos, un espectáculo a nuestra vista. Así que no todo es color, digamos, blanco o negro o rojo. Hay una variedad. Y todo eso tiene un objetivo, tiene un sentido de ser. Dice la sierva de Dios en el libro Alza tus ojos, página 165. Se debe presentar la verdad en diversas formas. Fíjense, quizás la variedad que encontramos en la naturaleza está hablando que Dios tiene muchas formas, lenguaje de hablar. Dice aquí que se debe presentar la verdad en diversas formas. Algunos de los que están en las altas esferas sociales la captarán al presentarla en símbolos y parábolas. A una gente usted le puede llegar allí, como Cristo llegaba a la gente usando ese recurso. Como hombres, trabajen para revelar la verdad con claridad, a fin de que se posesionen de los oyentes la convicción de que el Señor está presente como lo ha prometido. Todo lo que pueda hacerse para aclarar el misterio de la piedad debe ser hecho. Las cosas de la tierra tienen su importancia para ilustrar las del cielo. Por eso vemos que cada vez que Cristo comenzaba una enseñanza, él decía, el reino de los cielos es semejante a, es decir, te está hablando de cosas celestiales, pero te la está comparando con cosas que la gente conocía. Así, de lo invisible a lo visible. Ese es su método. Es decir, que
lo visible lo usaba para comparar cómo era lo invisible. Y eso deberíamos hacer nosotros. Usaba recursos didácticos para su enseñanza. Luego dice ella, la sierva de Dios, voy a repetir otra vez, las cosas de la tierra tienen su importancia para ilustrar la del cielo. Dice a continuación, toda la naturaleza es un libro de texto, un maestro del que cada uno puede aprender. ¿Qué cosa? Toda la naturaleza, como decía al principio. En su maravilloso sermón del monte, Cristo utilizó los lirios del campo en su hermosura natural para ilustrar una gran verdad. Adaptó su mensaje al intelecto naciente de la vida infantil. Nota la palabra que ella usa. Adaptó. Cristo adaptaba su mensaje dependiendo del público que tenía. El lenguaje que Cristo utilizó era un lenguaje simple, sencillo, pero profundo. Y un lenguaje simple y sencillo, pero profundo puede llegar a cualquier masa. Porque los intelectuales van a ser alcanzados y la gente de poco conocimiento académico también va a ser alcanzado. Pero cuando usted utiliza un lenguaje que es totalmente profundo, que si no es con palabras griegas o hebreas, como hacen muchos predicadores, no predican. Oye, parece que su público es una academia, una universidad donde cada quien está con un libro de retórica allí para aprender. Si nadie va a aprender. Es decir, que cuando nosotros hablamos, si damos una palabra que sea poco usual, poco usada, ya sea de griego, ya sea arameo o hebrea, diga el significado inmediatamente allí o no lo diga. Porque si usted lo que quiere es darle apariencia, que usted sabe mucho hebreo, mucho griego, como hacen muchos, hay algunos que usted lo ve por las redes sociales y si no con un griego, un hebreo, no habla. Entonces la gente se queda en el aire, se quedan allá bien arriba porque para llegar a su nivel hay que estar con un librito. Porque están hablando en latín. Sí, exactamente. Entonces, el lenguaje que Cristo usaba era un lenguaje sencillo, simple, aunque era profundo, lo desvestía para que la gente comprendiera. Por eso él ilustraba con cosas prácticas de agricultura. El sembrador salió a sembrar, cosa que la gente conocía, pero luego era sacarle una lección para compararlo con el cielo. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Y en la naturaleza tenemos amplia información para ilustrar nuestro mensaje. Finalmente, el viernes, hogares fuertes cuando confían en Dios. ¿Qué promesa se le ofrece a los miembros de la familia cristiana? Josué capítulo 1, versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos, a sus padres. Es decir, que cuando se les da ese mensaje, había desánimo en muchos hebreos. Ustedes saben que Josué fue uno de los espías y era un informe positivo. Y aunque aquellos espías, 10 espías restantes, eran 12, no era un informe favorable, había miedo. No es que estaban mintiendo estos espías, no, yo digo la verdad, no, allí hay gigantes, mire, eso es la verdad. He escuchado muchas veces a predicadores que toman el lado de estos espías infieles y dicen como que eran falsos, pero en realidad lo que yo estaba diciendo era verdad. El problema de ellos fue el pesimismo que había. Josué que le dijeron, sí, es verdad, pero en el nombre de Yahweh vamos a vencer. Es decir, está en de cómo usted vea el enfoque. Usted puede estar diciendo la verdad, pero de la forma pesimista que lo haga, va a crear problemas y confusión. Entonces, en el tiempo de los pioneros, por los años 1902, 3, hubo un problema en la iglesia adventista. Y es que el doctor Kellogg trajo una información que causó división en el pueblo adventista. Él lanzó un libro y quiso traer unas teorías panteístas. Y eso dividió a los misioneros, a los médicos, porque él logró infiltrar esas ideas con ellos. Y ven lo que dice el hermano Juan en el libro Alza tus ojos, página 166. Vamos a verlo. Durante muchos meses me he sentido perturbada al ver cómo algunos de nuestros hombres sensatos, a quienes Dios ha usado en su causa, se han sentido perplejos
a causa de los argumentos científicos de los instrumentos satánicos. Las teorías panteístas del doctor J.H. Kellogg no sabía qué hacer. Mientras meditaba en estas cosas el sábado por la noche, hace una semana, tuve una visión en la que me vi hablando delante de una gran congregación que se estaba planteando muchas preguntas acerca de mi obra y escritos. Un mensajero del cielo me instruyó en el sentido de que no debía sentir la responsabilidad de eliminar los pensamientos y las dudas que Satanás estaba colocando en las mentes. Se me ordenó: permanece como la mensajera de Dios en todas partes, en todo lugar, y presenta el testimonio que te he dado. Si el Espíritu Santo no es recibido, sino rechazado, todas tus palabras serán como fábulas vanas. Sé libre, presenta los testimonios que el Señor Jesús te ha encargado llevar para reprobar, para reprender, para la obra de animar y elevar el alma, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cita Mateo 28:20. Cuando desperté de la visión, me encontré orando con gran fervor y ahínco, y no pude dejar de orar. Mi alma se había fortalecido con las palabras que habían sido dichas. Sé fuerte, sí, sé fuerte. Hoy recibimos este mismo mensaje. En el hogar deberíamos ser fuertes cuando llegan las aflicciones, las dificultades, no solamente problemas de una enfermedad, de escasez económica, la falta de trabajo, aun cuando somos invadidos con teorías y enseñanzas malsanas, muchos hogares son afectados fuertemente y no hay quizás una solución, porque quizás el padre piensa una cosa, la madre otra, los hijos otra, y hay confusión. Dios hoy día nos dice que sigamos a Yahweh para que nuestro hogar sea edificado correctamente. Amén. Que cuando vengan esas invasiones de teorías y confusiones, sigamos a la Sagrada Escritura. Que seamos fuertes, sí, ser fuerte, como se le indicó a la sierva de Dios en aquellos tiempos cuando las teorías malsanas de Kellogg se estaban introduciendo en la iglesia adventista. Que Dios nos ayude a que tengamos hogares fuertes, porque nuestro Dios Yahweh, quien nos guía a través de su Santo Espíritu, que nos llega a través de su Hijo, podamos también tener la experiencia de que nuestros hogares sean centros educativos para nuestros amigos, para la comunidad. Amén. La próxima semana se estará estudiando la lección Levántate y resplandece. Cuando tenemos hogares que son guiados por Dios, entonces los miembros de ese hogar van a resplandecer. Pero hoy se nos llama Levántate y resplandece, y esa va a ser la lección número 3 la próxima semana. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, le damos las gracias, porque a pesar de los defectos como padres y como hijos, usted desea que nosotros podamos ser un experimento aquí en la tierra de lo que será el cielo. Amén. Que usted nos guíe con su Espíritu Santo, que podamos hacer las obras que usted desea, Amén. que podamos permanecer en usted, y que, oh Señor, podamos ir a las naciones usando los medios que usted ha puesto en nuestras cercanías, en nuestras manos, para que el Evangelio sea predicado y muchas personas vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Gracias por su amor y por Gracias, su perdón, Señor. y porque ha cuidado a nuestros hijos. Pedimos que usted los bendiga a ellos, y que los que no están en la fe puedan ser impedidos con su Santo Espíritu para volver a creer en usted y puedan experimentar lo que es la conversión. Amén.
Le pedimos que usted bendiga a todo su pueblo en todo el mundo. Amén. Gracias por escucharnos y Gracias. respondernos. Lo pedimos en el nombre bendito de su divino Hijo. Amén. Muchas gracias. Nos veremos con una nueva entrega de este maravilloso proyecto de Escuela Sabática. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.